Hace 13.500 millones de años atrás, se postula que una partícula del tamaño de una milmillonésima parte de la cabeza de un alfiler, llamada singularidad, a partir de esta surgió el universo. En una gran explosión denominada el Gran Bang o Big Bang, apareció todo lo que hoy conocemos y percibimos. Antes de esta explosión, se postula que no existía el tiempo, no existía el espacio, no existía la materia ni la energía. Fue el origen de todo, aparentemente. Bueno, veo que los físicos, los matemáticos se rebanan los sesos, funden neuronas, tratando de dilucidar los misterios del origen del universo y todo lo que él contiene, absolutamente todo. Tratando de llegar a encontrar aquella ecuación que describa el universo y todas sus manifestaciones de una manera absoluta, tal como infructuosamente la buscó Albert Einstein en el siglo pasado, el genio más grande que tuvo el siglo XX. Pero realmente es la inteligencia humana capaz de entender esta enorme complejidad que rige el universo, que rige el comportamiento de la materia, la energía y cosas que no conocemos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Obviamente tiene mucho que ver porque nosotros somos parte de ese gran inicio que se postula existió, ese gran bang. La materia, la energía, lo que nos conforma viene desde aquellas épocas remotas, 13.500 millones de años atrás en el tiempo. ¿Y qué había antes de ese gran bang? Es difícil pensar en que no había nada. La lógica nos dice, bueno, debió haber existido un tiempo atrás de eso, algo. Pues aparentemente, según estas teorías, pues no existía nada, absolutamente nada. Pero actualmente también se abre la mente y se postulan nuevas teorías que a veces lindan con lo místico del Rig Veda, de los hindús. Se cuenta la historia de dioses, los cuales soñarían la creación y destrucción de universos en ciclos infinitos. El dios Brahma tendría sueños de 800.000 millones de años, muy superior a estas escalas de creación del universo que nosotros estamos acostumbrados a medir. Y que estos ciclos cósmicos de miles de millones de años, imbuidos en un sueño de Brahma, serían la construcción o el origen de lo que nosotros somos. Es decir, nosotros seríamos el sueño de los dioses. Es fantástico. Ciclos infinitos, ciclos reverberantes, ciclos que se enlazan en un nacimiento y una muerte continua, una formación de universos y una destrucción de ellos. Allá por los años 20, 30 del siglo pasado, es donde empezó a surgir también el estudio de aquello minúsculo, lo pequeño, lo invisible, no lo macro y lo cosmológico en sí. Surgió la mecánica cuántica, el estudio de lo infinitamente pequeño. Se empezaron a descubrir nuevas
partículas que conformaban en sí como bloques todo lo que es la materia y la energía que se conoce. Se empezó a hablar de quarks, leptones, muones, y así, una jerga física muy amplia hasta que el año 2012 se descubrió el famoso bosón de Higgs, postulado hace muchos años atrás. ¿Para qué? Para armar toda una teoría denominada la teoría cuántica estándar o la teoría de la mecánica cuántica estándar, que pudiera explicar todas las manifestaciones desde lo muy pequeño hasta la más magnífica construcción cósmica. Pero esto fue lo que introdujo enormes misterios adicionales. Por ejemplo, que la mecánica cuántica podía concebir partículas que se comportan como energía o como materia dependiendo de cómo hasta se las observaba. Es decir, el comportamiento a estas escalas era como alterado por el mismo hecho de observarlas. Electrones disparados contra rendijas y que paradójicamente, pues al atravesar estas rendijas se comportaban como ondas. Pero al observarlas e introducir un observador, pues estos electrones se comportaban como partículas. ¿Y a qué viene todo esto? Viene básicamente a que no se puede concebir, y esto parte actualmente de toda esta teoría de sopa cuántica, que no se puede prescindir de un observador. ¿Y quién observa? ¿Y quién ve? La conciencia misma. ¿Y qué es la conciencia? Es algo que nos venimos preguntando y preguntando y preguntando, y a veces nos olvidamos de poner a la conciencia como un actor principal en todo fenómeno. No se puede separar al observador del fenómeno. Pues si uno separa al observador y aislara solamente el fenómeno, pues ese fenómeno tendría muchas manifestaciones. Por ejemplo, si usted en este momento no me observaría y yo estuviera aislado completamente, pues no sabría dónde esté o dónde estuviera yo, en cualquier lugar. Piense en lo que quiera y allí estaría. Hasta esos puntos nos lleva todo esto de la mecánica cuántica y sus aparentes inconexas conclusiones o deducciones. Si no existe conciencia, no existe el fenómeno. ¿Seremos realmente el fruto del sueño de dioses? ¿Somos nosotros los que manipulamos los fenómenos, pero nos creemos superados por todos estos? Porque aparentemente, pues, en la vastedad del universo somos unas minúsculas, submicroscópicas estructuras. Será simplemente una ilusión de nuestra conciencia y todo lo que de esta hace nuestra mente como un constructo en sí. ¿Será acaso que nosotros le damos forma a las cosas
incluido aquello que nosotros somos, aquello que nosotros pensamos, aquello que nosotros sufrimos, aquello que nosotros llamamos como vida y muerte, etc. ¿Seremos realmente nosotros los verdaderos dioses? ¿Los que soñamos? ¿O seremos los sueños de los dioses? Hace varios años ya que se descifró el código genético. Se creía que realmente había por lo menos más de 50.000 genes en el genoma humano. Pero la sorpresa fue que nuestro genoma pues no pasa de los 20.000 genes. Y que a partir de estos 20.000 genes pues estaríamos nosotros codificados. Sí. Bastan 20.000 genes y unas cuantas decenas de miles de proteínas para hacer lo que nosotros somos, según lo que son aspectos reduccionistas de la ciencia en sí. Pero ¿cómo hace el cuerpo para poder coordinar todo? ¿Cómo hace un organismo en sí para poder coordinar sus miles de millones de células que lo estructuran de manera simultánea? Una célula del pie sabe muy bien qué hace una célula en mi cerebro. Una neurona está conectada al todo y el todo está conectado a una neurona. Nuestros 100.000 millones de neuronas en el cerebro serán las responsables de hacernos realmente ver la realidad. Y todas estas conexiones físicas a través de sus interacciones químicas serán las responsables de todo lo que nosotros percibimos, todo aquello que nosotros concebimos. Serán responsables de nuestros sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, nuestros reflejos, nuestras vivencias, interacciones sociales, nuestras creaciones, nuestros sueños. ¿O habrá algo más allá de esto? Hace un tiempo investigué sobre los campos morfogenéticos. Me llamó mucho la atención haber visto un video donde se ve una parvada de estorninos volando en una costa. Miles de estorninos que aparentemente estuvieran como si conectados los unos con los otros y que de una manera instantánea estuvieran entrelazados en una danza armónica, que cual movimiento de una ameba, pues estos estorninos supieran cómo formar unas figuras hermosas en el cielo. Movimientos ameboideos muy bien coordinados. ¿Cómo? ¿Cómo son capaces las aves estas de coordinar semejante vuelo? ¿Cómo lo hacen? ¿Existirán realmente estos campos morfogenéticos que estructuran la materia en sí y los organismos en sí mismos? ¿Seremos nosotros el fruto de un campo morfogenético? ¿Cómo ese pequeño óvulo fecundado a lo largo de 9 meses es capaz de llegar a producir formas tan hermosas y complejas como un ser vivo? Por ejemplo, un ser humano. ¿Cómo? ¿Diremos que eso está encerrado en el código genético con sus 20.000 genes? ¿O habrá algo mucho más allá de eso que realmente es lo que estructura cómo los genes
se comportan a modo de un molde. Si nosotros concebimos la enfermedad como algo que afecta el funcionamiento de algún órgano, tejido de manera negativa y esto incide en nuestra salud, eso no está mal, viendo los aspectos reduccionistas de la medicina en sí. Pero realmente la enfermedad, hablemos de un cáncer, se puede explicar solamente estudiando interacciones genéticas, mutaciones, y a partir de estas mutaciones surgiría ese monstruo que es el cáncer. O el cáncer en sí mismo es una enfermedad mucho más compleja donde las interacciones de campos morfogenéticos, de entrelazamientos cuánticos, de aspectos relacionados con la conciencia humana misma, fueran capaces de forjar esta enfermedad y dirigirla. Realmente existe mucho camino por recorrer en estos aspectos, porque hablando del cáncer, solamente sabemos interpretarlo desde el punto de vista reduccionista, materialista, orgánico, darwiniano, evolucionista, dejando de lado aspectos muchísimo más fundamentales que tienen que ver con campos morfogenéticos, que tienen que ver con comportamientos cuánticos en sí, y tantas cosas, pero más importante aún, que tienen que ver con la misma conciencia. Somos nosotros los responsables de crear una enfermedad, de recrear un cáncer a través de nuestra conciencia. Porque no olvidemos que nuestra conciencia es aquella que interactuaría con todo lo que nosotros denominamos materia y energía y le daría forma a esa sopa cuántica, siendo ella la observadora. Y siendo así, pues ella sería la creadora de la enfermedad. Por lo tanto, surge la pregunta esta: ¿será capaz que nuestra mente, a través de la conciencia, pueda también librarnos de la enfermedad, librarnos del cáncer? Es una pregunta bastante simple, pero muy importante también. En la lucha contra el cáncer, si utilizamos medicamentos, utilizamos fármacos, terapias de todo tipo, muchas veces la enfermedad pues supera estos tratamientos. La gente busca respuestas, busca porqués. ¿Por qué se originó este cáncer en mí? ¿Qué sucedió para que aparezca esta enfermedad en mí? Y actualmente se están investigando y se está descubriendo nexos entre aspectos fundamentales que tienen que ver con la mente, las emociones, los sentimientos, el famoso estrés y tantas cosas que tienen que ver con la aparición de enfermedades y entre ellas el cáncer. ¿Será acaso el cáncer en parte formado por este tipo de emociones, sentimientos, experiencias negativas? ¿Será acaso que nosotros somos capaces de manipular estos sentimientos negativos, estas emociones malas, y convertirlos en elementos potenciales que nos permitan recrear un campo completamente distinto y forjar una realidad distinta a la que estamos predestinados a vivir? Es
decir, librarnos del cáncer a través de ellos. ¿Puede la mente hacer realmente eso? Podemos hablar de efectos placebos con efectos curadores. Gente que tiene capacidad de autocurarse a ella misma solamente con el poder de dirigir sus pensamientos a un estado de extrema positividad. Si realmente esos fenómenos existen y se dan, pues sí se dan. Claro que se dan. El problema es que se dan de manera bastante esporádica. Fue Cristo el que dijo a sus discípulos que si ellos tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, serían capaces de decirle a un par de montañas que éstas se abrieran para que les den paso. ¿Y qué tiene que ver la fe en esto? Pues la fe viene a ser aquella convicción absoluta de que algo se va a dar. Realmente los seres humanos podemos llegar a esa convicción absoluta de poder cambiar nuestro entorno y hacer que las cosas se den según uno las visualiza. ¿Será posible hacer eso? ¿Será posible llegar a la fe que tenía Cristo? Si una persona tiene un cáncer y busca muchas cosas y están allí en el medio, existen libros, literatura, videos, etcétera, que pululan por todo lado, existen médicos, curanderos, cantidad de personas que pregonan que el poder de la mente es tan extraordinario que es capaz de librarnos de la enfermedad con tan solo el hecho de creer ciegamente y actuar nosotros como dioses y recrear la realidad. Y si nosotros tenemos ese poder, ¿por qué somos incapaces de acceder a él muchas veces? La fe es una manifestación de la conciencia que puede hacer que nosotros cambiemos nuestra realidad. La fe es aquella convicción absoluta de que podemos trastocar y podemos trascender esa realidad en la cual nosotros aparentemente estamos imbuidos como simples espectadores y nos convierte en los actores principales en los que recreamos los fenómenos. Dicen que si tienes fe cualquier cosa es posible. El problema es ¿qué tanta fe tienes tú?